¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos de Brasil? Un placer nuevamente compartir con todos ustedes una interesante charla relacionada con fibromialgia. Vamos a tratar de ver los distintos abordajes a través de las plantas medicinales, a través de los nutrientes y ver qué es lo que está comprobado hoy en día como para poder hacer un abordaje integral de esta patología. En principio vamos a hablar sobre lo que es la definición de fibromialgia en función de los parámetros que se están evaluando hoy en día. La fibromialgia es un síndrome que está caracterizado por dolores prolongados en determinados y específicos puntos del cuerpo, con mayor sensibilidad en las zonas de flexión, en las zonas donde están las articulaciones y en las zonas de ligazón de los músculos y los tendones. Por lo general hay factores predisponentes frente a lo que es la aparición de la fibromialgia. Tenemos, por ejemplo, aquellas enfermedades virales que pueden estar relacionadas, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr. Tenemos traumas, pueden ser accidentes que haya tenido la persona, traumatismos, golpes, causas alimentarias, en especial aquellas relacionadas con aditivos alimentarios. Es un factor a tener muy en cuenta. En Estados Unidos hay una alta prevalencia de lo que se denomina enfermedad de Lyme, esta enfermedad que es producida por garrapatas y que da sintomatología bastante similar. Por lo tanto, quizás la enfermedad de Lyme es una patología a tener en lo que respecta a diagnóstico diferencial, ¿no? Para hacer precisamente una suerte de diferenciación entre fibromialgia y Lyme. Estrés. Todas las situaciones de estrés están relacionadas también con una posible o un posible desencadenante de este proceso. Crisis sociales y familiares, no hay que dejar de lado esas situaciones, por ejemplo los partos, el estado de embarazo, que son situaciones muchas veces que, sobre todo una mujer primeriza, que es cuando tiene su primer embarazo, no suele manejar bien, pueden tener depresiones pospartos y todo eso ser un factor también predisponente. Por último, las enfermedades de tiroides, especialmente el hipotiroidismo, puede estar también relacionado con la aparición de fibromialgia. Vamos a hablar de las características de esta enfermedad. Alcanza aproximadamente el 2 al 6% de la población general. Hay países que tienen menos preponderancia, por ejemplo países asiáticos como Japón tienen menos población afectada y países occidentales tienen mayor población afectada. Puede aparecer muchas veces una suerte de primera alteración o única alteración, a eso se denomina fibromialgia primaria, y en otros casos puede estar asociada a otras enfermedades, en ese caso se denomina fibromialgia concomitante. Las mujeres suelen ser el grupo que mayor repercusión y frecuencia suele tener de esta patología. Aproximadamente de cada 20 personas, 19 son mujeres. Por lo tanto, es raro la aparición de fibromialgia en los hombres. ¿Cuál es la edad de inicio de esta patología? Por lo general, a partir de la tercera o cuarta década de la vida. Es cuando todavía las personas están vitales, por lo tanto no hay un factor hormonal que pueda ser relacionado con la mujer porque se trata precisamente de una actividad, en este caso todavía de vitalidad, donde hay hormonas circulantes y por lo tanto entonces no habría directamente una relación al respecto. Las estructuras mentales especiales. Hay personas que muchas veces tienen características como ser muy rigurosas, muy estructuradas y de esa manera ese tipo de persona puede estar más frecuentemente afectada de fibromialgia. El diagnóstico es puramente clínico porque vamos a encontrar que los análisis de laboratorio no suelen dar signos o señales importantes como para que podamos tener una referencia en el analítico de sangre vinculada a esta enfermedad.
¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Cuando el paciente se presenta en la consulta, lo que vamos a ver siempre con preponderancia suprema es el dolor. El dolor generalmente está presente en el 100% de los casos que se presentan a la consulta. La fatiga puede estar asociada entre el 57 al 92% de los casos. Esto es muy importante. Entonces, una asociación de dolor con fatiga es muy frecuente de fibromialgia. Rigidez. Los pacientes pueden tener rigidez matinal. Al levantarse a la mañana pueden tener esos dolores especialmente típicos en las manos que pueden simular una artritis reumatoidea. La diferencia es que la artritis reumatoidea va a tener elementos en sangre para hacer el diagnóstico diferencial. Alteraciones del sueño. La mayoría de los pacientes suelen tener insomnio, por lo tanto la asociación de fatiga, dolor, alteraciones del sueño son elementos muy patognomónicos de esta patología. Y también alteraciones en la motilidad intestinal. La mayoría de los pacientes, más del 50%, suelen tener episodios de constipación. Cuando vemos la anatomía, en este caso de la mujer, vamos a ver que hay 18 puntos bastante característicos que aparecen en zonas muy específicas del cuerpo que nos orientan hacia la fibromialgia. Como podemos ver, tenemos en la parte dorsal, en la parte frontal. Fíjense, por ejemplo, en la cabeza no hay elementos o puntos dolorosos, pero sí ya en las cercanías del cuello, en las zonas justamente de extensión de los brazos, en la articulación de las rodillas, en la zona lumbar. Todos estos puntos por lo general son muy característicos de dolor de la fibromialgia. Si nosotros hacemos una acupresión sobre el punto, va a generar mucho dolor en la paciente. Un dato muy llamativo, un dato que es muy característico y que ayuda al diagnóstico de la fibromialgia es el conocimiento de que los analgésicos y los antiinflamatorios no le han dado resultado al paciente. Así que este es un dato, atención, a tener muy pero muy en cuenta. Vayamos un poco a las estadísticas. Por ejemplo, en Brasil, y estos son datos muy recientes de la Sociedad Brasileña de Reumatología, nos hablan que el 2,5% de la población general padece de fibromialgia. Como dijimos, la aparición en el sexo femenino es prácticamente mayoritaria. De cada 20 personas, 19 corresponden a mujeres. Es ya o representa básicamente el 2 al 6% de las consultas de medicina general. Pero en consultas de reumatología ya se eleva casi a un 8% de las consultas de los especialistas en reumatología. Estos son datos también de la Sociedad Reumatológica de Brasil. Afecta básicamente casi un 4% de las mujeres que están entre 20 y 40 años y casi un 6% de las que están entre 40 y 60 años. Por lo tanto, a mayor edad hay mayor frecuencia de aparición, lo cual indica que no hay una directa relación con la función hormonal. Así que esto es un dato muy a tener en cuenta. No está relacionado con los estrógenos o con la caída de los estrógenos. Por lo tanto, es un factor a desechar la cuestión hormonal. En cuanto a la frecuencia de la presentación de los síntomas capitales o los síntomas más importantes, dijimos, dolor 100% de los casos va a estar presente. La fatiga en muchos casos va a estar presente. La rigidez también puede estar presente en gran cantidad, los disturbios del sueño, esas alteraciones y las alteraciones de la motilidad intestinal. Por lo tanto, entonces recordemos, estos 5 parámetros son muy importantes para poder llegar al diagnóstico. Entre los criterios diagnósticos, yo también tengo que tener en cuenta que por lo menos si hay dolor, tiene que estar presente aproximadamente a lo largo de 3 meses y con sensibilidad en al menos 11 de los 18 puntos
que habíamos visto en el mapa o en la anatomía de esa mujer. O sea, 11 sobre 18 puntos ya son puntos patognomónicos de fibromialgia. Ahora bien, recuerden, el dolor tiene que estar presente por lo menos 3 meses. Por lo tanto, si hoy tengo dolor, mañana no tengo, pasado no tengo, ya no es fibromialgia. Tiene que haber una secuencia de días correlativos, básicamente casi 3 meses seguidos, como para tener el diagnóstico. Atención con los análisis de sangre y orina, porque van a dar normales, no tengo un parámetro bien definido de fibromialgia. Lo que sí me conviene hacer análisis de sangre y orina para hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, de artritis reumatoidea o alguna enfermedad reumática, ver el tema de las enfermedades de tiroides. Eso puede orientarme de alguna manera a algo que me pueda llevar a confusión o me pueda llevar a tener que hacer obligatoriamente un diagnóstico diferencial. En cuanto al tratamiento, el tratamiento tiene un blanco específico que es, primero, quitarle el dolor al paciente. El paciente está pidiendo, por favor, doctor, sáqueme el dolor. Luego, a este paciente hay que retornarlo a lo que es la actividad social, a sus rutinas diarias. Es importante entonces sociabilizar otra vez al paciente. Además, es importantísimo mejorar la calidad del sueño. Esto es fundamental porque un paciente que no duerme bien es un paciente que no se integra a la sociedad, es un paciente que puede correr riesgos de depresión, es un paciente que no va a rendir en el trabajo. Por lo tanto, entonces, conciliar el sueño suele ser algo muy importante en la posible resolución de estos cuadros. Y por último, recuperar la energía vital. Es un paciente que está desvitalizado, es un paciente que no tiene energía, por lo tanto hay que recuperarle esa posibilidad. En cuanto al abordaje psicológico, es otro factor a tener muy en cuenta. El paciente tiene un perfil bastante definido. Por ejemplo, es exigente, cuidadoso, ordenado, es un paciente bastante honesto en su forma de proceder, es responsable, tiene una actitud moral y un sentido de la ética muy importante. Muchas veces se dice risueñamente que estos pacientes entonces no pueden ser políticos, ¿no? Por el tema de la honestidad, la ética y la responsabilidad. Pero bueno, son justamente chistes que se comentan. ¿Habría eventos traumáticos en la infancia? Atención con eso. Hay pacientes que han tenido historia de abusos en la infancia, en la niñez. A veces se trata en muchos casos de mujeres que han sido sometidas por sus propios familiares y eso a la larga desencadena o puede ser un desencadenante muy importante de la fibromialgia. Hay que tener muy en cuenta esto que acabo de decir. El paciente suele tener pesimismo, desesperanza, está muy cercano a la depresión. Entonces hay que tener en cuenta que hay un vínculo depresivo cuando no encuentra solución, cuando no le encuentran el diagnóstico correcto y todo eso lo lleva a un pesimismo y a una desesperanza extrema. Recuerden que durante mucho tiempo fue una enfermedad subdiagnosticada. Quizás ahora con el conocimiento de la fibromialgia como tenemos en la actualidad, ahora quizás está sobrediagnosticada. Pero hacia la década del 90, cuando aparecieron los primeros casos, era una enfermedad que no era bien diagnosticada y la gente que cuando tenía dolor tomaba antiinflamatorios, tomaba analgésicos, no le curaba, no le sacaba el síntoma, lo primero que decían que esa persona estaba simulando, que se quejaba por tonterías y realmente padecía mucho el problema al no encontrar una solución. Y además, atención, el paciente puede experimentar sensación de fracaso porque va perdiendo habilidades en el trabajo, en la parte afectiva, se aísla, entra en depresiones y atención que puede llevarlo a ideaciones de suicidio. El paciente muchas veces dice, me quiero morir.
Por lo tanto, el abordaje psicológico es muy importante en estos aspectos. Ahora bien, ¿cuál es el mejor abordaje psicológico? Por lo general, lo que más se recomienda, de acuerdo a los manuales de psiquiatría, es el abordaje a través de la terapia cognitiva conductual. Es una terapia que lo va organizando al paciente a sus rutinas, lo va tratando de separar ese aspecto negativo que suele tener en la consulta. El paciente muchas veces uno le pregunta, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo está? Y el paciente dice, mal, todo negativo, me duele todo. Entonces el terapeuta tiene que tratar de sacarlo de ese aspecto negativo y llevarlo a otros carriles. Por lo tanto, preguntarle cómo está el tiempo afuera, qué comió hoy. Es decir, se busca una serie de preguntas para sacarlo del eje negativo en el cual él está. Hay que distraerlo de alguna manera para que él no esté encasillado en el objeto de consulta, que es el dolor, el malestar, la depresión. Entonces se le pide al paciente que vaya anotando muchas veces en un cuaderno, en un libro, cuáles son las mejorías que puede tener a lo largo del día, si quizás hay alguna comida que le benefició, si quizás salió a caminar y eso le dio un bienestar. Es decir, esas cosas, todo eso tiene que estar anotado en un libro. Anotar en un libro es una conexión que el paciente tiene consigo mismo. Es decir, llevar una historia de su enfermedad ayuda mucho a poder también resolver los problemas psiquiátricos o psicológicos que tiene este paciente. Esto lo maneja bien la terapia cognitiva conductual. Además, hay que tratar de que el paciente establezca sus propios límites, que sepa hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede avanzar, y cuando no puede seguir avanzando, ahí se tiene que quedar. No tiene que vencer obstáculos porque eso puede ser peligroso. En cuanto al tratamiento, el tratamiento en muchos casos puede ser con el reumatólogo, pero a veces con el psiquiatra, porque hay terapias en las cuales se asocian antiinflamatorios o relajantes musculares con antidepresivos. Por ejemplo, entre los antidepresivos está la amitriptilina. La amitriptilina asociada a un relajante muscular como la ciclobenzaprina ha dado algunos resultados alentadores en algunos casos. Otro tratamiento es la duloxetina. Este producto trabaja sobre la recaptación de serotonina, permitiendo que haya más serotonina en el espacio intersináptico. Por otro lado, también está la pregabalina, que fue una droga en su momento antiepiléptica, después se derivó hacia el campo neuropático, especialmente para el abordaje de neuropatías diabéticas, para el tratamiento del herpes zóster. Sin embargo, luego empezó a darse para todo, para el insomnio, para la ansiedad, y ya, digamos, perdió muchas veces el significado inicial que tuvo la pregabalina. La pregabalina en algunos pacientes le mejora, pero atención, es un producto que puede tener muchos efectos adversos. La pregabalina va a trabajar sobre la posibilidad de reducir aquellos neurotransmisores que pueden estar vinculados con el dolor y que son segregados por aquellas neuronas hiperexcitadas. Por lo tanto, la pregabalina reduce la secreción de noradrenalina, de glutamato, de sustancia P, 3 neurotransmisores vinculados directamente con el dolor. Dijimos que la pregabalina tiene muchos efectos adversos. Ustedes ahí vienen un largo listado de efectos desfavorables. Los que están en color vermelho son justamente síntomas que da la pregabalina que coinciden con los síntomas muchas veces que tiene el paciente con fibromialgia. Por lo tanto, en algunos casos la pregabalina suma más síntomas de los que ya tenía el propio paciente. Esto hay que tenerlo muy pero muy presente, y esto está precisamente está señalado
por lo que es el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos. Atención que si vamos al caso, acá a lo último nos va a aparecer tendencias suicidas. Si el paciente ya tenía tendencias suicidas, este producto, ya lo dice el prospecto, también puede generar tendencias suicidas. Atención, es muy importante tener este elemento a la hora de prescribir este producto. Otro antidepresivo es el milnacipran, que también se ha dado en fibromialgia con algunos buenos resultados, pero también son productos que tienen efectos adversos. Bien, hemos visto entonces lo que se suele dar dentro de lo que es la medicina convencional. Como vimos, son drogas en muchos casos de prescripción, son drogas que pueden generar a la larga cierta adicción, cierta dependencia, muchos efectos adversos. Por lo tanto, es importante que podamos conocer alternativas más naturales, más viables, pero que tengan respaldo científico. En principio, fíjense que ya hay una asociación bien definida entre fibromialgia, colon irritable y síndrome de fatiga crónica. Estos tres se consideran las enfermedades del siglo XXI. Prácticamente antes, colon irritable no existía, fibromialgia no existía, síndrome de fatiga crónica no existía, y es como que ahora aparecieron de golpe, ¿no es cierto? Y las tres están muy, pero muy relacionadas. Acá tenemos un trabajo que es muy interesante, donde habla del colon irritable, la fibromialgia y la fatiga, si puede estar relacionado con las comidas. Es un trabajo bastante interesante porque hace alusión a que hay algunos alimentos que pueden ser determinantes y disparadores de este proceso. Vamos a ver, por ejemplo, que se ha relacionado la disbiosis intestinal, las alteraciones de la flora intestinal pueden también alterar la secreción neuroendocrina y eso disparar un proceso de fibromialgia. Por lo tanto, entonces es importante también corregir la microbiota en estos pacientes. Acá tenemos, dentro de los factores alimentarios que se habían señalado, la posibilidad de que el glutamato monosódico pueda vincularse con la aparición de la fibromialgia. De hecho, el glutamato monosódico es una sustancia que da sabor a muchos alimentos, especialmente a snacks, que son comidas rápidas, y se ha vinculado no solamente a la posibilidad de generar fibromialgia, sino también con el cáncer. Atención con esto, que es muy importante. En cuanto a otros alimentos, acá tenemos, por ejemplo, que el exceso de azúcares refinados hace aumentar la insulina, genera un pico de insulinemia, lo cual hace un estímulo de la delta 6 desaturasa que transforma el ácido linoleico en ácido araquidónico. En la medida que aumenta el ácido araquidónico, hay mayor dolor. Alimentos que tienen mucho ácido araquidónico, por ejemplo, tenemos las carnes rojas, tenemos muchos aceites vegetales, la yema del huevo, nueces. Todos esos son alimentos que, al tener ácido araquidónico y si los consumimos en gran frecuencia, puede generar fibromialgia o puede estar asociada a la fibromialgia. También el uso de endulzantes como el aspartame, cuando se utiliza mucho tiempo, el exceso de cafeína, una relación alterada entre omega 6 y omega 3, por ejemplo, una relación mayor a 10 en 1, también puede estar vinculado. Todo esto son trabajos que han sido publicados y que hay que tener muy en cuenta a la hora de que cuando hagamos un tratamiento, hacer las correcciones alimentarias. Fíjense, en el glutamato monosódico lo vamos a tener, por ejemplo, en snacks, como habíamos señalado, en caldos de verduras que vienen en cubitos, mucha de la llamada comida chatarra, ¿no? Comida que no tiene, básicamente, de muchas calorías, pero de poco valor nutricional. Una revisión de Cochrane de estudios con plantas medicinales y productos naturales determinó, por ejemplo, que 8 ensayos clínicos randomizados, controlados con placebo, a doble ciego, en 475 pacientes,
demostró los beneficios tanto de plantas medicinales como productos naturales en los pacientes con fibromialgia. Acá tenemos también otro trabajo muy interesante donde habla que alteraciones en la concentración de aminoácidos, especialmente cuando tenemos disminución de taurina, alanina, tirosina, valina, metionina, fenilalanina o treonina, esa disminución puede estar también relacionada con la fibromialgia. Otro aminoácido que está muy vinculado es el triptófano. Cuando el triptófano se va agotando, va disminuyendo, eso puede estar relacionado con el síndrome de fatiga crónica y también con la fibromialgia. La gente generalmente a través de los alimentos consume triptófano, pero hay una vía degradativa a partir de la enzima triptófano dioxigenasa que transforma el triptófano en quinurrenina. Si esa vía está muy acelerada, hay un exceso de producción de quinurrenina y esa quinurrenina, en la medida que va aumentando, va a generar depresión, inflamación con vasodilatación previa, puede estar vinculada al cáncer y hasta puede estar vinculado con el Alzheimer. Por lo tanto, el déficit de triptófano también se ha vinculado con esta patología. El estrés oxidativo también suele ser un elemento a tener en cuenta. El exceso de radicales libres que generan daños en lo que es el ADN, daños en la fabricación de proteínas, el déficit, por ejemplo, de zinc, de superóxido dismutasa, de cobre, selenio, catalasa, glutatión peroxidasa. Todos estos déficits han sido observados en los pacientes con fibromialgia y posiblemente podamos, a través de su sustitución, poder mejorar a estos pacientes. Por lo tanto, entonces, dar micronutrientes en situaciones de déficit puede ser un elemento que juegue a favor. La vitamina D. La vitamina D se ha puesto muy de moda últimamente. La damos hasta en el COVID, la damos en depresión, bueno, en infinidad de situaciones, más allá de la osteopenia o la osteoporosis. En el caso de los pacientes con fibromialgia se ha visto que hay una disminución en la concentración de vitamina D. En una revisión de 8 ensayos clínicos randomizados, doble ciego, controlados con placebo, más de 50.000 pacientes evaluados, se ha visto que había bajos niveles de 25-hidroxivitamina D. Por lo tanto, entonces, podríamos suplementar con vitamina D en estos pacientes y mejorar los cuadros de fibromialgia. Quizás esa suplementación no mejore la migraña, las jaquecas, pero sí los dolores musculares y los dolores articulares. La vitamina D, por ejemplo, acá tenemos un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo, en donde se ha dado la vitamina D3 en dosis de 1.200 a 1.600 unidades diarias y se han visto mejorías significativas en las escalas que miden fibromialgia. Por ejemplo, el impacto del cuestionario de fibromialgia, que es conocido con la sigla FIQ, esa escala generalmente toma los elementos de dolor, los elementos de fatiga, y de esa manera entonces se puede dimensionar o medir el beneficio de la vitamina D. También tenemos la capsaicina, que está presente en el ají picante, en los chiles. La capsaicina es una sustancia que se ha usado mucho en el abordaje del herpes zóster, por ejemplo. La capsaicina, en este caso, se hace en forma de crema en concentraciones muy bajas. Fíjense que se aplica al 0,075% en forma de cremas. ¿Dónde? En los puntos dolorosos. En esos puntos dolorosos del mapa anatómico de la mujer, ahí se aplica la crema 2 veces al día. Y los resultados publicados, o 2 o 3 veces al día, ¿no? Pero los resultados publicados han sido justamente beneficiosos en estos casos. El ácido málico está presente, por ejemplo, en las manzanas y el magnesio. La asociación de magnesio, aspartato de magnesio con ácido málico ha dado muy buenos resultados.
en dosis de 1200 hasta 2400 miligramos de ácido málico y apenas 300 o 600 miligramos de magnesio, por lo menos ha reducido el dolor en los puntos gatillo, esos puntos donde se dispara el dolor, en ese mapa anatómico que hemos visto, donde están esos puntos, ahí es donde se nota la mejoría de esta asociación. Se da en forma de cápsulas y los resultados pueden ser vistos incluso apenas a las 48 horas de su suministro. La coenzima Q10. Esta coenzima está presente en alimentos, lo vamos a ver en carnes rojas, en algunas aves, en pescados, en aceites como ser por ejemplo el aceite de soja y también en nueces. La coenzima Q demostró que trabaja específicamente en lo que es la cadena respiratoria de la mitocondria. Justamente la cadena respiratoria de la mitocondria es la que genera ATP. Precisamente eso, cuando hay un déficit mitocondrial, está relacionado directamente con inflamación por un lado y con fatiga crónica. Recordemos que la fatiga crónica está asociada a la fibromialgia. Por lo tanto, si damos coenzima Q10, vamos a devolver ATP, vamos a devolver energía y el paciente es como que se va a revitalizar. Un problema es que no tenemos una dosis muy bien establecida de coenzima Q10, porque hay pacientes que respondieron con muy baja dosis, apenas 10 miligramos, y otros requirieron 120. Por lo tanto, yo les sugeriría tomar una dosis estándar de 60 miligramos y a partir de ahí entonces ver si se mejora lo que es la fatiga de ese paciente, si ya hay más energía y hay menor cansancio. La coenzima Q10, además, que está relacionada con la disfunción mitocondrial, reduce la expresión de lo que es los inflamasomas, reduce la expresión de las caspasa, especialmente la caspasa 1, que están vinculadas a la producción de interleuquinas que son proinflamatorias, especialmente la interleuquina 18. También la interleuquina 1 beta es otra de las citoquinas vinculadas al dolor. Cuando damos coenzima Q10 se reduce también el dolor a partir de la reducción de inflamasomas y de interleuquinas dolorosas. Un aminoácido interesante es el S-adenosilmetionina. En este caso, perdón que está mal escrito, es metionina. Se ha demostrado la eficacia de dar este aminoácido y se ha visto que esa mejoría está vinculada más que nada a la depresión y al dolor. Así que atención con eso, que damos este aminoácido y va a estar relacionado entonces con mejorías en lo que es la depresión, en lo que es el dolor a nivel general. Es un producto que no tiene básicamente efectos adversos. Otro aminoácido interesante es la L-carnitina. Aquí tenemos un ensayo donde la L-carnitina se ha dado versus placebo en dos secuencias, primero por vía oral y luego por vía intramuscular. Por vía oral eran 500 miligramos prácticamente en cápsulas diarias durante 8 semanas y luego se continuó con una inyección intramuscular también de 500 miligramos, pero luego durante 2 semanas más. Los resultados fueron altamente significativos, por lo tanto también entonces la carnitina puede ser otro de los aminoácidos de interés en el abordaje. Muchos a veces descreen de la homeopatía, consideran que la homeopatía trabaja por efecto placebo. Bueno, no es tan así. Y lo interesante es que este trabajo que yo les estoy mostrando está publicado nada más y nada menos que en el British Medical Journal. Es un trabajo con 30 pacientes que recibieron una homeopatía, por así decirlo, con un único remedio que es el Rustox. Se denomina Rustox a la sexta potencia o 6 centesimal hahnemanniana, que se da en forma de globulitos, y esos globulitos se colocan bajo la lengua, se dejan disolver y ahí empiezan a actuar.
Bueno, precisamente cuando se dio este producto se observó una menor incidencia de disparo de la fibromialgia en los puntos gatillo. Mejoró el dolor y también mejoró el sueño. Rustox es uno de los remedios más simples, más tradicionales de la homeopatía, y es interesante precisamente que está publicado no en una revista de homeopatía, sino en el British Medical Journal. Acá tenemos otro trabajo con homeopatía, pero en este caso fueron distintos remedios, porque hay una homeopatía, por así decirlo, unicista, como es este caso, donde a cada paciente se le da el remedio que es posiblemente el que mejor lo aborda a ese paciente. Por ejemplo, acá eran 62 pacientes, la mayoría mujeres, donde a cada paciente le dieron distintos remedios, que son remedios constitucionales, remedios para cada tipo o prototipo de persona. Bueno, lo interesante del caso es que este trabajo fue publicado en la revista de reumatología, Rheumatology, una revista muy importante, y los resultados también fueron significativos versus el placebo. Lo interesante de la homeopatía es que es cero efecto adverso, cero efecto adverso. Se puede dar hasta en el embarazo sin ningún tipo de inconvenientes. Acá tenemos una revisión también de homeopatía de 5 bases muy importantes como Cochrane, Medline y Bayes. Se consideraron 10 relatos de caso, 3 estudios observacionales y 5 ensayos clínicos doble ciego controlados con placebo. Lo que se demostró en esta publicación es que hay mejorías en los puntos gatillo de dolor, con disminución del dolor y también de la fatiga. ¿Fumar maconha puede ser útil? Bueno, acá está publicado el trabajo donde no hubo mejorías por fumar maconha. En cambio, vamos a ir viendo en otro trabajo que el cannabis medicinal sí da mejoría. El cannabis medicinal no es fumado, por lo tanto acá tenemos un producto medicinal. El trabajo fue realizado en Israel son los que más investigan el tema de cannabis, a partir de las observaciones del doctor Meshoulam, que ya en la década del 60 había aislado el CBD y posteriormente también el THC. En este caso eran 30 pacientes, el 73% de sexo femenino, con fibromialgia, 10 a 11 meses de tratamiento. El producto tenía una combinación de CBD, que es cannabidiol, en alta dosis, y apenas un pequeño porcentaje de THC, que es el principio psicoactivo. Bueno, la validación del trabajo fue a través de un cuestionario, que es el cuestionario del impacto en fibromialgia, y este cuestionario mide, puntúa cuáles son los síntomas relacionados con dolor, fatiga, sueño, etc. Y lo que se vio entonces es que hubo mejorías significativas. El 50% de los pacientes abandonó, dejó ya remedios que estaba tomando para su fibromialgia. Muchos dejaron la pregabalina, otros dejaron algún corticoide que estaban tomando, sedantes, etc. Así que permite, por lo tanto, el cannabis muchas veces reducir drásticamente remedios que se están tomando. Los efectos adversos han sido muy leves y en ningún caso los pacientes tuvieron que abandonar el tratamiento. Antidepresivos. Como hemos visto, en el tratamiento convencional se daban antidepresivos. Entonces, ¿por qué no dar un antidepresivo natural? En este caso, el antidepresivo natural por excelencia es el hipérico o hierba de San Juan. En este caso, estamos viendo que el hipérico, dado a los pacientes con fibromialgia, redujo los síntomas de inflamación, lo cual es muy importante, y la mejoría en la parte de depresión también es como que suma al efecto general benéfico del hipérico. Es decir, sabemos que el paciente con fibromialgia es un paciente un poco depresivo, por lo tanto el efecto antidepresivo, y que además tiene un efecto sobre la inflamación, esto es muy interesante, tiene el hipérico efectos también sobre la inflamación, mejora entonces los aspectos sintomatológicos de estos pacientes.
Ahí tienen, lógicamente, el trabajo publicado, ¿no? Adaptógenos. Las plantas adaptógenas son aquellas plantas que permiten al paciente adaptarlo ante situaciones de entornos desfavorables. Muchas veces un paciente tiene que trasladarse por razones de trabajo de un trópico a otro trópico, o de un país, por ejemplo, de Brasil tiene que ir a Siberia o al África y le va a costar adaptarse. Por lo tanto, en esos casos se dan adaptógenos. Son plantas que, tomadas por vía oral, permiten una mejor adaptación de las personas ante entornos desfavorables. Bueno, ¿cuáles son los adaptógenos más importantes? Tenemos el ginseng, por ejemplo, tanto el chino como el coreano, que es la misma planta, Panax ginseng. Tenemos el ginseng siberiano, conocido como el euterococo. Tenemos la ashwagandha, que es de la medicina ayurveda, que es la Witania somnífera. Estas son raíces, las 3 raíces son adaptógenas y en muchos casos mejoran mucho la adaptabilidad del paciente a los entornos desfavorables. Recuerden que el paciente muchas veces se recluye, no quiere salir, perdió sus rutinas, y entonces permite una adaptación mejor el hecho de dar adaptógenos. Seguimos, actividad física. ¿Conviene darla? Sí, pero atención, a un paciente con fibromialgia no podemos decirle vaya al gimnasio 8 horas diarias, 3 horas diarias, 2 horas, no. El paciente no hay que hacerle ejercicios fuertes, no puede hacer ejercicios violentos, correr maratones, hacer boxeo, no. Tiene que empezar con caminatas. Caminatas es lo mejor, es lo que le permite ir de a poquito adaptando su estructura musculoesquelética a una actitud recreativa como es caminar al aire libre. Acá es una revisión de 19 ensayos clínicos, lógicamente la mayoría siempre mujeres, y aquellas que adaptaron la costumbre de salir a caminar tuvieron mejorías y reducción en los dolores. Ejercicios de elongamiento. Esto también es muy interesante. El paciente no tiene que hacer ejercicios fuertes, pero sí elongar, hacer estiramiento, stretching, y mostró entonces, haciendo rutinas diarias, no de muchos minutos, pero por lo menos 20 minutos diarios, media hora diaria, a lo largo de 9 meses, mejorar notablemente los dolores en las zonas de extensión, justamente en codos, rodillas. Es ahí donde obtenemos muy buenas mejorías. Qigong o Qigong. Acá tenemos una revisión de 4 ensayos clínicos randomizados, doble ciego, 201 pacientes, 6 a 8 semanas de tratamiento, y los resultados fueron beneficiosos. ¿En qué? Reducción del dolor, mejoría en el dormir, reducción de la fatiga, mejoría en los aspectos cognitivos, y los beneficios luego se han extendido 4 o 6 meses posteriores al Qigong, porque uno después dice, bueno, estoy mejor, dejo, y bueno, y al dejar continuó la mejoría por lo menos durante 4 o 6 meses más. Así que es para tener muy en cuenta este tipo también de actividad. La meditación y el mindfulness. El mindfulness es un tipo de meditación que está muy de moda hoy en día. Los resultados han sido realmente positivos en lo que es la reducción del dolor, la mejoría en todo lo que es la parte de la esfera emocional. Tai Chi Chuan o Tai Chi, también los estudios de revisión confirmaron beneficios de esta práctica también milenaria, especialmente mejorías en el dormir, en el dolor, así que es bueno tenerla presente. Yoga. Atención con esto, el yoga en una revisión de 8 estudios con 559 pacientes no dio resultados significativos. Es decir, el yoga quizás puede ser muy pasivo, hay que ver qué tipo de yoga se realiza, qué tipo de posiciones, pero el resultado, por lo menos de esta revisión, no arrojó resultados beneficiosos. O sea, no empeoró, pero tampoco dio resultados beneficiosos.
Shiatsu. El Shiatsu también puede ser una técnica bastante interesante, es una técnica oriental. Este es un ensayo clínico con 34 pacientes, 8 semanas de tratamiento, de los cuales 17 recibieron Shiatsu y 17 recibieron educación postural. Bueno, ocurre que los que hicieron Shiatsu tuvieron mejores resultados que aquellos que hicieron educación postural. Pasamos a la acupuntura. La acupuntura también ha dado mejorías significativas, especialmente en los puntos dolorosos, con reducción del dolor, pero también con reducción de la ansiedad y de la depresión. Así que la acupuntura también puede sumar y ser útil. Quiropraxia. Acá tenemos un trabajo de revisión, 8 trabajos que fueron incluidos, 3 metaanálisis con 5 guías de recomendación, un documento que fue revisado por el Consejo de la Comisión Científica de Quiropraxia, pero los resultados fueron apenas significativos, no hubo grandes resultados. O sea, fue positivo sí, pero leve. Así que hay que tenerlo presente que la quiropraxia quizás no es lo mejor. En cambio, la osteopatía, acá fue un trabajo publicado, 50 pacientes, se utilizaron 2 técnicas, una fue una técnica osteopática y otra una técnica común de masaje, y realmente luego de 12 semanas de tratamiento, en la escala que mide precisamente dolor, la intensidad del dolor, se vieron resultados significativos en los pacientes que recibieron el tratamiento osteopático. Así que tengamos presente que la osteopatía también puede mejorar estas situaciones. Balneoterapia, sauna. Los baños termales también pueden ser muy útiles. De hecho, yo recomiendo mucho a mis pacientes los baños termales, porque realmente dan muy buenos resultados, especialmente ya con las primeras semanas de tratamiento. Acá tenemos entonces un ensayo clínico que se hizo con aguas termales versus agua común, agua calentada, pero no era termal. Y los resultados fueron significativos en aquellos que hicieron balneoterapia con aguas termales. ¿Uno puede hacer las termas en casa? Sí. Si tenemos una bañera, podemos colocar el agua caliente y colocar, por ejemplo, sales del Mar Muerto, que son excelentes, son las que provienen de Israel y dan realmente muy buen resultado. El TENS, que es la estimulación transcutánea eléctrica o neuroestimulación transcutánea eléctrica, se aplica directamente sobre puntos dolorosos, 6 minutos, no más que eso, y hay mejorías en el dolor, en la fatiga y en la hiperalgesia. Así que esto también lo podemos tener en cuenta. Bueno, para ir cerrando, el 12 de mayo es el Día Mundial no solamente de la fibromialgia, sino también del síndrome de fatiga crónica y de la encefalomielitis miálgica. Así que son días que son significativos para visualizar a estos pacientes. Por último, vamos a hacer una conclusión, un resumen de todo lo que hemos visto. Entonces, la fibromialgia es representativa de la medicina integrativa, porque se soluciona en la medida que integremos distintos conocimientos. Si vamos desde el punto de vista de lo complementario, podemos tener una parte farmacológica que va a estar dada, por ejemplo, puede ser adaptógenos, recuerden el ginseng, la huitania somnífera, un antidepresivo, como puede ser, por ejemplo, el hipérico, hierba de San Juan, aminoácidos, recuerden que había muchos aminoácidos disminuidos, la taurina, la metionina, glutatión, pero también tenemos, por ejemplo, el 5-hidroxitriptófano, que mejora mucho la cuestión emocional porque es precursor de la serotonina. Así que el 5-hidroxitriptófano lo podemos incorporar perfectamente, mejora la calidad del sueño cuando lo damos a la noche. La coenzima Q10, fundamental porque es la que devuelve energía al paciente, le da lo que es la fabricación de ATP nuevamente a través de la cadena respiratoria en la mitocondria. Luego tenemos opciones con el ácido málico y el magnesio, hemos visto que daba muy buenos resultados. Podemos incluir la homeopatía también dentro de la parte farmacológica, así que tenemos muchas opciones a este nivel.
Si a la parte farmacológica le podemos adicionar la parte tópica, sí, capsaicina, cremas de capsaicina en los puntos dolorosos o los baños termales que hemos visto recién. Psicología, hacer un abordaje, pero ¿con qué? Por ejemplo, con la terapia cognitiva conductual, que sería la que mejores resultados ha dado. Y por último, las tareas o actividades recreativas, la meditación, tai chi, qigong, todo eso también colabora. Por lo tanto, la solución no es única, la solución es integrar todas estas posibilidades a efectos de obtener y sumar elementos que benefician los síntomas en el paciente. Por último, es interesante ver qué es lo que nos dice la Liga justamente contra el reumatismo, la Liga Europea contra el Reumatismo, EULAR, que nos dice, fíjense, primero, lo primero que hay que tener en cuenta es que el abordaje no debe ser farmacológico, no debe ser farmacológico. Primero hay que ir haciendo una actividad física pausada, ejercicios de stretching, caminatas, por ejemplo, luego ir corrigiendo la alimentación. Recuerden que había alimentos proinflamatorios que tenemos que tratar de reducir. Y por último, ahí sí ya tenemos que empezar a pensar dentro de la farmacología, pero ir siempre de menor a mayor. No ir de pronto con los remedios más fuertes, sino que ir viendo aquello que pueda no generar dependencia en el paciente, como a veces pasa ya meternos con un antidepresivo de entrada, sino que veamos cuáles son las mejores opciones terapéuticas. Ya de hecho, tuvimos la posibilidad de ver que hay muchos productos naturales que pueden ser aplicados con éxito, con validez científica y realmente con un impacto muy pero muy bueno en lo que es la calidad de vida de estos pacientes. Por lo pronto entonces ya terminamos con esta conferencia. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Hemos visto un poco cómo se integran todos estos conocimientos, los herbales, la medicina china, la medicina ayurveda, las terapias corporales, la homeopatía, y de esta manera entonces el conjunto de actividades son lo que a la postre dan los mejores resultados. Así que bueno, muchas gracias amigos de Brasil, y les doy un fuerte abrazo, y cualquier cosita estoy dispuesto a resolver sus inquietudes. Muchas gracias.